100 tenores de leyenda. Bienvenidos a el primer episodio del podcast en el que conoceremos a 100 tenores legendarios. Supongo que os sonarán los nombres de Pavarotti, Caruso, Domingo, sí, ¿verdad? Pues además, aparte de estos tres, vamos a hablar también de otros 97 tenores más. Algunos quizás también os suenen, otros no los habréis oído mencionar nunca en vuestra vida. Vamos a conocerles un poco, pero sobre todo analizaremos sus voces y les vamos a escuchar en algún que otro fragmento de ópera o canción. ¿Os apuntáis al club? Solamente tenéis que ir siguiendo los episodios que vamos a ir subiendo en este podcast. Bienvenidos. Y así ha sonado la magnífica voz de Giacomo Lauri Volpi como sintonía inicial de nuestro podcast. Y este que estáis escuchando es el episodio número 0 del podcast 100 tenores de leyenda. No os lo perdáis. No hace falta ser fanático de la ópera. Este es un espacio también para no iniciados. Estamos seguros que las magníficas voces de estos 100 tenores de leyenda os van a atrapar. Hablaremos de tenores antiguos, pero no tanto, pues nos ceñimos a la época fonográfica para poder ilustraros con algún documento sonoro que os haga llegar la vibración de esas voces mágicas. De este modo, los más antiguos que vamos a tratar son tenores nacidos en el siglo XIX. Un caso paradigmático es el de Luciano Pavarotti, cuya rutilante carrera le hizo famoso más allá incluso de los escenarios de ópera, por su voz única y sus brillantes interpretaciones. A Pavarotti se le llegó a llamar el rey del do de pecho, por la facilidad de su voz para alcanzar el registro más agudo. Pero, ¿qué es realmente un do de pecho? ¿Por qué se le llama así? Vamos ahora con un poco de historia del canto. Antes de 1837, los tenores cantaban el registro más agudo que habían escrito los compositores en su partitura de una forma distinta, con un registro llamado de cabeza, la voce di testa, similar al falsete, en el que la voz se proyectaba de forma distinta para facilitar el alcance de esas notas altas arriba del pentagrama. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Lo que hemos escuchado por el tenor de Módena, Luciano Pavarotti, es un fa sobreagudo, prácticamente incantable hoy en día y que pocos tenores se atreven a atacar. Hoy en día algún tenor osado también canta esta nota y otras similares
pero en falsete. En disco tenemos el registro de Pavarotti que escuchábamos ahora y algún otro de, por ejemplo, Nikolai Gedda o Alfredo Kraus, pero generalmente se suprimen estas notas estratosféricas. Entonces, ¿por qué Vincenzo Bellini escribió esas notas tan agudas en su ópera I Puritani? La respuesta es sencilla. En el momento del estreno de esta ópera, había un tenor excepcional capaz de cantar notas muy agudas con una voz bella y brillante, siempre dentro del registro de cabeza, como hemos dicho, la voce di testa o falsete. Está claro. Estamos hablando nada más y nada menos que de Giovanni Battista Rubini, tenor nacido en Romano, cerca de Bérgamo, el 7 de abril de 1794. Cantó en sus inicios en Nápoles y en Roma, antes de tener una notabilísima fama y ser solicitado en Londres, en el Teatro de Su Majestad de Haymarket, o por el mismísimo zar de Rusia, que quiso nombrarlo director de canto del Imperio ruso. Rubini, pero, se retiró en 1845, a los 51 años, a su villa de Romano, donde hoy se encuentra el Museo Rubini. Pero volvamos a la nota altísima. Nos estábamos preguntando por qué Vincenzo Bellini escribió esa nota incantable que hemos escuchado hace un momento a Pavarotti en la ópera I Puritani. Pues porque hay compositores que escriben sus obras para algún intérprete especial que han conocido y que tiene extraordinarias facultades. Puede ser este el caso de un concierto para violín de gran dificultad para el solista, o un concierto de piano, o un rol pensado para una voz y una técnica extraordinarias. Y ahí estaba Rubini, con su gran performance, quien cantó en primicia, o sea, en el estreno mundial, algunos roles de tenor de algunas óperas que escribió Vincenzo Bellini. Fijaros si era fuerte el apego a este tenor por parte del compositor, que para su ópera Il Pirata, Vincenzo Bellini llegó a tener al gran tenor Rubini en su casa, para ir probando el rol a medida que lo iba escribiendo. ¿Cómo lo veis? ¡Qué privilegio! Sin duda, para ambos artistas, crear así, mano a mano, una obra maestra del bel canto. Esto debió resultar como hacer un traje a medida. No sabemos, pero, cómo cantaba Giovanni Battista Rubini estas notas tan agudas de I Puritani, porque en esa época no existían grabaciones. Solo podemos imaginárnoslo, pero sin duda debía ser parecido al resultado obtenido en el disco por Luciano Pavarotti. Naturalmente, el timbre de cada voz de tenor es totalmente distinto y distinguible de otros tenores, como vamos a ver en el podcast a lo largo de 100 episodios, con 100 voces distintas de tenor, todas legendarias. Pero vamos ahora a hablar de este concepto tan valorado, mitificado, prueba de fuego de los tenores que se presten. Hablaremos aquí y ahora del do de pecho. Pero todo esto fue después de Rubini, por desgracia suya o por suerte suya, depende cómo se mire. Para comprender la magnitud de la revolución que se desencadenó en el mundo de la ópera y de los tenores en particular, tenemos que irnos a París en el año 1837, concretamente en la Ópera de París. ¡Qué escándalo! De la noche a la mañana, todo cambió, volviendo más emocionante el canto de los tenores y los agudos tenoriles en particular. El artífice de este hito fue el tenor Gilbert Dupré, que marcó esa noche un antes y un después en el canto del tenor de ópera. Gilbert Dupré, que había nacido en París el 6 de diciembre de 1806, cantó en la ópera Guillermo Tell de Rossini, y al llegar al do agudo,
Utilizó el registro de pecho, no el registro de cabeza o falsete, que como hemos visto se usaba hasta ese momento. Hubo disparidad de opiniones. Algunos salieron del teatro entusiasmados con ese sonido nuevo, espectacular, más expansivo y emocionante. Otros, sin embargo, quedaron decepcionados y les pareció un sonido desagradable y feo. ¿Sería la falta de costumbre? El mismo compositor, Rossini, dijo que la nota que había cantado Dupré se parecía al graznido de un pato al que le cortaran la cabeza. Como hemos dicho, esta revolución del do de pecho marcó un antes y un después. Sin ir más lejos, el tenor que había estrenado esa ópera, Adolphe Nourrit, la había cantado con la técnica del falsetto o la voce di testa. Ese rol y también otros de otras óperas, de diversos compositores. Roles también endiabladamente difíciles para el tenor, como los hugonotes o Robert le Diable. ¿Qué cambió entonces esa noche en París para el mundo de la ópera? Pues que a partir de entonces muchos tenores empezaron a emular a Gilbert Dupré y cantar toda la tesitura de sus roles con la voz plena, con la voz de pecho, de poitrine, con lo que los compositores podían añadir más volumen en la orquesta o más instrumentos, como es el caso de Puccini, porque ahora el tenor sonaba un poco más que antes cuando se movía en el registro más agudo. Este hecho sin duda también cautivó a los espectadores, que sentían ahora más emoción en la entrega del tenor, ya que éste asumía un riesgo mayor. Y no estamos diciendo que no hubiera riesgo en emitir esas notas tan altas en el registro de falsete, en el modo antiguo de cantar. Pensemos, si no, en el aria conocida habitualmente como de los 9 do de pecho, que tanto ha hecho destacarse a tenores como Pavarotti, Kraus o el más reciente Juan Diego Flórez. ¿Sería posible concebir hoy en día esta aria de la hija del regimiento de Donizetti con sus 9 do agudos cantados con una voz de falsete? ¿Aceptaríamos en un teatro de ópera un tenor que cantase esta aria con voz de cabeza, sin emitir los 9 do de pecho a la manera que conocemos, como lo hacía, por ejemplo, Luciano Pavarotti? ¿Verdad que no? De ninguna manera. El que así lo cantara sería fuertemente abucheado, sin ninguna duda. Hay, alrededor de esta creación del do de pecho por parte del tenor Dupré en París, una leyenda negra. El tenor Adolphe Nourrit, del que acabamos de hablar, se encontraba en la Ópera de París esa noche y escuchó el do de pecho de Dupré. Nourrit, que había nacido en Montpellier en 1902 y que era un tenor famoso, se marchó al cabo de 4 meses a Nápoles para estudiar con Donizetti y con la intención de ser el sucesor de Rubini, que se había retirado. Intentó reajustar su técnica vocal, pero su voz se resintió, perdió el registro de cabeza y se volvió más endeble. Quiso que Donizetti le escribiera una ópera para su nuevo debut en Nápoles, pero Poliuto fue prohibida por su temática cristiana y Nourrit se quedó sin debutar. Todo esto, añadido al caso Dupré y el do de pecho, le afecta mucho en su autoestima. El 7 de marzo de 1839, Nourrit canta en un recital benéfico, pero queda muy insatisfecho con su prestación vocal, aunque el público le aplaude. Y esto le incomoda y le preocupa hasta tal punto que a la mañana siguiente se arroja desde una ventana del Hotel Barbaya, muriendo en el acto. Tenía 37 años.